Buenas tardes, chiquillos. Hola, profe. Hola, profe, buenas tardes. Hola. ¿No lo había visto hace tiempo usted? Benjamín. ¿O había estado? Sí, profesor, sí ha estado. En todas las clases incluso. Ya. Eh, Voy a pasarle este PPT. El PowerPoint número 2 de ventilación. Después se pone más denso en cuanto a la materia, más para ingeniería ya. Así que les pasé hasta donde tenía que pasarles para técnicos en mina. Ustedes en general no están enfocado al diseño, sino más bien a cómo funcionan las cosas y a la operación. Así que el PowerPoint de ventilación 2 lo vimos hasta donde ustedes vieron, ¿ya? Que vimos como lo básico de cómo se desarrolla un ejercicio de circuito de ventilación. Lo que sigue a continuación de ese PowerPoint está como más dirigido a lo que es ingeniería, así que hasta ahí nomás lo vamos a dejar. El PowerPoint número 2 de ventilación. No sé si tienen alguna duda de lo que vimos en las clases anteriores. Profe, para la prueba va a entrar solo ventilación. Lo único que hemos visto, pues ventilación. O cualquier cosa que hayamos visto puede entrar en la prueba acerca de ventilación. ¿La prueba cuándo es? El jueves. Próximo jueves, ¿cierto? Y entonces, con esto vamos a complementar la información que han recibido. Vamos a ver imágenes de lo que es un ventilador. Hay dos tipos de ventiladores, los ventiladores axiales, que yo les he hablado, pero también los ventiladores centrífugos, que son más grandes, que están en la entrada están entradas en la entrada, en la superficie, para ingresar aire limpio al interior de la mina, ¿ya? Así que en este PowerPoint eh, puede tener varias imágenes de ventiladores para que tengan una idea de cómo son. Yo voy a agrandar. Ya, eso es un ventilador axial, ¿ya? Entonces ahí se conecta la manga de ventilación, ¿se dan cuenta? Y esto se cuelga del techo, se cuelga del techo. Esto es un equipo pesado, ¿cierto? Estamos hablando de un diámetro de aproximadamente 75 centímetros a 1 metro, ¿ya? Pueden haber de 50 a 1 metro más o menos de diámetro. Entonces aquí adentro hay un motor eléctrico que hace girar un ventilador y aquí se amarra la manga de ventilación. Es un ventilador axial. ¿Por qué se le llama axial? Porque las aspas del ventilador hacen mover el aire en la misma dirección que va el túnel, ¿ya? Por eso se llama ventilador axial, porque el aire se mueve en la misma dirección en que va el túnel. Ese otro ventilador axial, un poco más grande, pero también es axial, ¿ya? Este axial, fíjense que no va colgado, ¿ya? Eh, Va firmado al piso, ya es un poco más grande. Dice de una manga de ventilación que está llevando aire limpio, ¿cierto? O extrayendo aire contaminado desde el interior de la mina. Puede estar como extractante o como impelente. Lo importante es que está adosado, como ustedes ven, ¿cierto? El ventilador está adosado a una manga de ventilación. Esto podría ser la operación el desarrollo no necesariamente de una mina, podría ser el desarrollo del metro, ya del metro en alguna ciudad. Ya también se necesita ventilación al interior, ¿cierto?, de los túneles que se están generando para eh, hacer el metro, por ejemplo. Muchos ingenieros en minas han trabajado en la construcción del metro, porque se supone que nosotros somos los expertos en todo lo que es desarrollo subterráneo.
construcciones subterráneas. Tengo varios colegas que trabajaban en el metro, en las distintas líneas del metro. Ese otro ventilador axial se puede ir colgado o puede ir apoyado en el piso, ¿ya? Y no está adosado a nada, solamente están mostrando el ventilador, como para la venta. Ese otro axial de ahí abajo hay otro modelo. Este axial, por ejemplo, se le pueden colocar mangas de ventilación a ambos lados. En cambio, el de ahí abajo, no. Ambos son de manga de ventilación a un solo lado, al lado derecho. Ya por eso es más ancho atrás. Manga de ventilación al lado derecho, se va adosado ahí y se extiende. Y esos, ¿cómo se llamaban esto? Estas perforaciones que están ahí, con una especie, es para engancharlo, ¿cierto? O unos pernos que van al techo para que se afirme, porque esto es una máquina pesada, ¿cierto? Esta máquina debe pesar unos, si esto es de unos 70 centímetros de diámetro, esta máquina debe pesar fácil unos 400 kilos, ¿ya? Entonces tiene que ir bien sujeta a pernos que están anclados al techo. Miren, aquí hay cuatro ventiladores que están funcionando en conjunto, ¿cierto? Para extraer o inyectar aire, ¿ya? Extraer o inyectar aire. Entonces, estos se están utilizando como la ventilación principal de alguna parte de la mina, ¿ya? No solamente como un ventilador axial, sino que hay cuatro ventiladores axiales de más o menos 1 metro de diámetro que están trabajando para una sección completa de un túnel, ¿ya? Están ahí no de forma temporal, como la mayoría de los ventiladores axiales, están de forma temporal, ¿cierto? En la medida que uno va profundizando la labor. Por ejemplo, el túnel que vimos antes, ese está de forma temporal ahí en la manga de ventilación y el ventilador. En cambio, esto no, pues. Eso está de forma permanente, ¿ya? Está anclado ahí. Por lo tanto, esos cuatro ventiladores están funcionando al mismo tiempo, ¿cierto? Para extraer o inyectar aire limpio. Así como yo lo veo, están extrayendo aire contaminado, extrayendo aire contaminado. ¿Para quién creen, para qué creen que esa malla? ¿Para el polvo? ¿Cómo así? Yo la veo bien gruesa, o sea, ¿de qué sirve que sea para el polo si es tan gruesa? Esa malla te indica, ¿qué te indica? Te indica que el aire está entrando, ¿cierto? Entonces, si hay una bolsa suelta por ahí, un trapo suelto, como tienen alta potencia esto, para que no pase y no vaya a engancharse en las aspas, tienen esta malla de protección, ¿ya? Eso quiere decir que estos ventiladores están inyectando el aire hacia atrás, inyectando el aire limpio hacia atrás, inyectando el aire limpio hacia atrás. Por eso tienen esa malla de protección, ¿cierto? Para que no vaya a caer ningún objeto o que vaya a quedar algún trapo atrapado, como dijo ahí un amigo por el chat. Una amiga, perdón. Eh, Ahí nuevamente tenemos un ventilador axial, temporal, ¿cierto? Lo pusieron arriba de un container y está funcionando aparentemente como impelente, o sea, está inyectando aire. Por la misma malla que tiene, me indica que está absorbiendo aire limpio y llevándolo hacia un punto donde se está trabajando. Por lo tanto, el aire contaminado, ¿cierto? Si por aquí ingresa el aire limpio,
necesariamente el aire contaminado sale por acá, ¿cierto? Ustedes ya saben eso. Vamos a borrar y vamos a cambiar el color del lápiz para que se vea. Entonces el aire limpio está entrando por ahí. Y el aire contaminado sale por acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes le preguntan el caudal que está moviendo el ventilador, imagínense, está moviendo 2 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto será el aire contaminado? El mismo, pues, 2 metros cúbicos por segundo, pero de aire contaminado. Si está ingresando 2 metros cúbicos por segundo a la mina, van a estar saliendo 2 metros cúbicos por segundo, pero de aire contaminado. Acuérdense que por el principio de continuidad, el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. Se le había olvidado, parece. Ahí vemos un ventilador axial, ¿cierto? Que está conectado a su manga de ventilación. No es muy clara la imagen. No veo de forma clara si hay una malla ahí o no. Aparentemente no hay una malla. Y si no hay Ay, no hay una malla, bueno, yo estoy segura que vi 505, ¿cierto? silencio, Noemí. Ya, sí, esta malla, así no veo una malla realmente, ¿eh? No, está como muy pixelada la foto. Sinceramente, si no tiene malla, significa que está inyectando o extrayendo aire. No tiene malla. ¿Qué está haciendo Extrayendo. ¿Ah? ¿Me repite? Extrayendo. Está extrayendo, ¿cierto? Si está extrayendo no puede tener malla, ¿ya? Si está inyectando aire limpio, debería tener una malla, entonces, para que no vaya a atrapar nada por acá. Entonces, aparentemente, el aire que está haciendo, lo que está haciendo esta cuestión es extrayendo, o sea, el aire contaminado está saliendo de esta manera. ¿Ya? Entonces, este ventilador está adosado a la pared. Aquí se ve que esto está chocreteado, perno, malla y chocret, ¿cierto? El chocret es mortero impulsado, que después vamos a ir viéndolo cuando veamos el tópico de fortificación. Ahora estamos viendo la unidad de ventilación, ¿cierto? Y acá tengo un tremendo ventilador axial, pero este es un ventilador axial permanente, ¿sí? ¿Es cierto? Que está por fuera de la mina, ¿cierto? Y está inyectándolo a través de un pique el aire. Ustedes no se dan cuenta, aquí hacia abajo está el pique. Se fijan que tiene como un codo gigante. Entonces el aire está entrando, saliendo, este aire, si está fuera del ventilador, ¿hay algo que les dice que puede estar entrando o saliendo? ¿Con la malla está entrando? Está entrando, pues incluso tiene cosas atrapadas y se dan cuenta. Aparentemente hay una hoja de árbol ahí, y es bien lógico porque hay árboles afuera. Entonces el aire está entrando, ¿cierto? Limpio. Con la malla te indica que está entrando. Entonces el aire hace esto y baja. Por otro lado, debe estar saliendo el aire contaminado, ¿cierto? Si tengo una entrada de aire, tiene que haber una salida de aire. Lo más probable que sea el túnel por donde entran los vehículos, seguramente por ahí sale el aire contaminado. Si este ventilador tiene un caudal de 4 metros cúbicos por segundo, 4 metros cúbicos por segundo, y el único ventilador que hay en la mina, cuánto aire contaminado está saliendo? El mismo. ¿Cuánto? 4 metros cúbicos por segundo, había dicho. 4 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿pueden saber cuánto aire contaminado sale a la hora o no? Hay que multiplicarlo Ok. por 3600. Por 3.600 segundos, ¿cierto? Tienen que hablar con más seguridad, pues,
Me lo dice como que estuviera preguntando. Entonces, 4 metros cúbicos por segundo a 3.600 segundos la hora son 14.400 metros cúbicos hora. 14.400 metros cúbicos hora. Y lo divido por 50, que son los 50 metros cúbicos que tienen las salas en la U más o menos. Estamos hablando de 288 salas por hora está ventilando. 288 salas por hora. Es harto volumen, ¿cierto? Ya, eso para tener una idea nomás. Para un poco aterrizar lo que hemos visto antes. Entonces, aquí aparentemente este es el motor, ¿cierto? Que está haciendo, a través de ese eje, está haciendo girar las aspas que hacen que absorba aire. Por lo que veo ahí, eso es el motor, y ese es el eje que hace que esto gire e ingrese aire limpio a la mina. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Ese eje tiene que estar muy en sincronía, ¿cierto? Fíjense que hay una unión aquí. Primero hay un eje que viene del motor y está unido con otro eje que está enganchado a las aspas. Eso tiene que estar súper sincronizado, ¿cierto? Porque si tiene un pequeño juego, puede terminar matando el motor y matando el ventilador, ¿cierto? ¿Entiende? Desde el punto de vista mecánico tiene que estar súper bien unido y bien en el mismo eje, en la misma línea. Estos son los ventiladores centrífugos, ¿ya? Los ventiladores centrífugos son de esta forma, miren. Son como las bombas centrífugas. Entonces aquí tenemos una suerte de aspas, pero de esta forma. ¿Ya? Entonces esto gira obviamente así, ¿cierto? Y si está girando así, ¿qué es lo que está haciendo? Está tirando aire hacia arriba, ¿cierto? ¿O no? Ahora si el ventilador está de otra forma, imaginemos que el ventilador está así ahora. Horrible el video. Un ventilador centrífugo, pero ahora lo vamos a hacer de distintas formas. Lo vamos a hacer así, miren. La idea es que entiendan lo general, ¿no? Porque no estoy haciéndolo exactamente como es, ¿ya? Entonces aquí las aspas están tomando el aire. ¿Y qué está pasando con el aire? ¿Está entrando o saliendo según ese movimiento y la forma que tienen las aspas? ¿Se entiende o no? ¿Estaría entrando? Entrando, ¿cierto? Porque está tomando el aire que viene acá, tomando el aire y lo inyecta. Entonces, por un lado tiene la entrada, por el lado, por la salida la tiene en forma perpendicular. Entonces, por eso no es axial, porque por un lado entra el aire y por el otro lado sale. En este caso está aquí al revés, ¿cierto? Está entrando el aire por el costado, de esta forma, está entrando el aire por el costado, y está saliendo por arriba. Al costado queda justo, hay un orificio, ¿cierto?, perpendicular a la aspa, por donde está entrando el aire, y por ahí lo va sacando. ¿Ya? En este caso está ingresando el aire por arriba, de acuerdo a la forma de las aspas, y perpendicularmente está saliendo el aire. ¿Ya? En este caso está entrando, lo mueve y lo tira para arriba. ¿Ya? Estos son ventiladores mucho más grandes, y generalmente son los que se ocupan al exterior de la mina. ¿Ya? Por lo tanto, lo más probable es que estos ventiladores estén inyectando aire aquí, ¿cierto? Pero también pueden estar sacando.
Por aquí ingresaría el aire limpio. Por aquí también, ¿cierto? Son dos ventiladores. Aquí hay dos ventiladores, ¿cómo se llaman? Centrífugos. Entonces, las aspas hacen que ingrese el aire por acá. Entra el aire por acá y sale impulsado con fuerza hacia adentro de la mina. ¿Ya? Aquí se ve este lado, el otro lado no se ve. Lo mismo, entra el aire por el otro lado perpendicularmente. Detrás de esta máquina, ahí está el ingreso a la mina. Entonces por aquí entra y por aquí entra a la mina. ¿Se entiende o no? Esto sería un ventilador centrífugo. Y generalmente son más grandes y de mayor potencia. ¿Ya? Eh, Aquí no se aprovechan un 100% la energía así del ventilador, porque lo primero que pasa es que hay una caída de presión, ¿cierto? Debido al quiebre. De por aquí entra el aire y sale en 90 grados aproximadamente, porque el aire sale acá y choca para abajo, ¿cierto? Entra y sale acá, golpea este ducto y baja. Aquí entra, golpea el ducto que está atrás en 90 grados y baja. Entonces hay una caída de presión. Por lo tanto, los ventiladores axiales son más eficientes desde un punto de vista mecánico. Los ventiladores axiales son más eficientes desde el punto de vista mecánico que un ventilador centrífugo. Pero generalmente los ventiladores centrífugos, perdón, son de mayor potencia, son más grandes. Como pueden ver aquí, una tremenda instalación que hay, que así son las instalaciones típicas, ¿cierto? Eh, Al exterior de una mina subterránea, ¿ya? Al exterior de una mina subterránea. ¿Alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer? Entonces, estos ventiladores obviamente están escogidos de acuerdo al volumen de aire que demanda la mina. ¿Y de qué factores va a depender el volumen de aire que demanda la mina? ¿Se acuerdan o no? Del número de personas, de los equipos. Número de personas, equipo, ¿cierto? Y un factor de seguridad que se necesita, ¿cierto? Si, por ejemplo, necesito 200 metros cúbicos por minuto, no voy a mandar justo 200. Tengo que mandar unos 220, ¿cierto? Tengo que multiplicarlo por un factor de seguridad. Nunca se tiene que, nunca tiene que estar ajustado a la demanda, tiene que ser siempre mayor, por si entra más gente, por si algún equipo está gastando más o consumiendo más, etcétera. Y debo considerar todos los equipos y todas las personas del turno usando aire en ese momento. O sea, si tengo 3 Jumbo y 3 LHD, aunque rara vez estén todos funcionando, se consideran los 6 funcionando, ¿ya? A pesar de que el que menos utiliza aire es el Jumbo. ¿Por qué? Porque el Jumbo se mueve desde su lugar de mantención al lugar donde va a perforar y apaga el motor el hombre. El hombre apaga el motor para comenzar a perforar porque los jumbos son electrohidráulicos, acuérdense. Solamente el motor se utiliza para el traslado del jumbo, el motor diésel. En cambio, el LHD está ocupando constantemente el motor diésel, pero como yo no sé en qué momento va a moverse el jumbo, lo considero como que estuviera funcionando siempre. ¿Por qué? Porque también necesito aire para refrescar, ¿cierto? Para remover el polvo, para remover los humos de tronadura, etc. Ese es un ventilador centrífugo pequeño, ¿ya? Pero es centrífugo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahí están las aspas que hacen girar esto, y si están, así como veo yo, están las aspas así, ¿eh? Como estoy viendo el dibujo, parece que las aspas están así, ¿ya? Me equivoqué, lo puse para el otro lado. Parece que están así. No son exactamente iguales las aspas, obviamente. Entonces está girando en este sentido. ¿Qué significa que esté girando en ese sentido?
¿Por dónde entra el aire si está girando así? Si está así, miren, y ahí está la entrada, esta entrada cuadrada. Esto es lo que estamos viendo, ¿cierto? El aire está entrando, saliendo, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Estaría saliendo? Está girando esto así, ¿cierto? ¿Hacia dónde se provoca la depresión? Si yo estoy moviendo esto, el aire está entrando así, po. Por lo tanto, lo que está haciendo es succionando y lo va tirando por acá. Según lo que veo del dibujo, ya no estoy 100% exacto porque no tiene bien, no está bien, ¿cómo se llama? Agrandado la imagen y además no está media pixelada, como dicen ustedes. Entonces por aquí entraría el aire y por aquí saldría con potencia. Entonces con el motor yo lo que hago es tomar el aire y lo lanzo con potencia hacia allá, ¿ya? Entonces si se dan cuenta hay un ángulo de 90 grados entre la entrada y la salida. Este es el ángulo de 90 grados entre la entrada y la salida. Entonces esa es la forma típica de un ventilador centrífugo. Eso les dije, ¿cierto? Ventilador centrífugo. Les dije que era centrífugo, ¿no? ¿O me equivoqué? Y dije otra cosa. Sí. No dijo eso. ¿Dije? Sí, dijo centrífugo. Ya, centrífugo. Entonces, cuando tiene esta forma así como de caracol, es centrífugo, ¿ya? Y entonces hay un cambio de dirección entre la entrada y la salida de 90 grados. Las bombas centrífugas son igual, pero con la diferencia que mueven agua, ¿ya? Entonces, por aquí entraría el agua, por aquí saldría. Y las de pozo profundo, no sé si ubican las bombas de pozo profundo, que son como verticales, como de columna, esas serían como los ventiladores axiales, ¿ya? Que toman el agua de abajo y la lanzan hacia arriba de forma axial. ¿A qué cosa? Al pozo, de forma axial al pozo. Entonces estamos hablando de máquinas que toman un fluido y lo impulsan hacia afuera, ¿ya? Ahí también tengo ventilador, aquí afuera está el ventilador, este mismo que muy parecido a estos que están ahí, que son centrífugos. Aquí hay un centrífugo chico, ¿cierto? Pero para que entiendan cómo es el sistema. Y acá también son ventiladores centrífugos, ¿cierto? De una mina, como ven, son gigantes. Una persona aquí parada, para que más o menos tengan una idea, es como de este porte, ¿ya? Entonces estamos hablando de varios metros cúbicos por segundo. Este debe estar moviendo unos 20 metros cúbicos por segundo. Yo calculo hacia el ojo. Entonces, tomando el aire, ¿cierto? Claramente está tomando el aire porque si no se vería una bruma saliendo, ¿cierto? Está tomando el aire y la está inyectando por acá, ¿ya? Toma de esto, tiene dos ventiladores, uno acá y otro más allá, y aparentemente están los dos ingresando desde de esta parte, a no ser que haya un poco más allá una, una entrada hacia abajo. Pero por lo que veo son estos dos, estas son las bocatomas, ¿cierto? Bocatomas del aire limpio y que finalmente baja a la mina, ¿ya? En 90 grados. Porque por aquí entra y por aquí sale, ¿cierto? Sale aquí con potencia. Y el primer problema que tiene el aire que sale con potencia es que choca con acá. Esto sería, aquí habría una caída de presión, ¿cierto? Por choque. Caída de presión por choque, que es la más grande, ¿cierto? Después la otra es por roce más adentro. Bueno, y después si hay otros quiebres, también es caída de presión por choque. Caída de presión entonces por choque. ¿Tienen alguna duda de lo que estamos viendo? ¿Y yo? Profe, y Dígame. si por alguna razón llegara a llover, por ejemplo,
el agua que queda ahí, eso se daña, ¿no? eh, va a entrar agua con aire nomás, pero es mínima la cantidad de agua que va a entrar. Se supone que todo está hecho a prueba de agua. Esos ductos seguramente son de acero inoxidable, las aspas del ventilador también. Ahora, y seguramente como esta es la entrada, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que hay? Una malla, ¿cierto? Para que no se vaya a agarrar un pájaro y lo mande para adentro. Porque aquí está succionando con fuerza, ¿cierto? Por lo tanto, si viene un pájaro y justo pasa por ahí, se puede ir para adentro. Entonces, son como toberas de entrada de aire. Entonces ahí tiene que haber una malla arriba, gruesa, para evitar que caiga algo o se pueda caer una persona incluso. ¿Se entiende? Pero el agua no le va a afectar. Ya, El profe. agua es mínima en relación al volumen de aire que está moviendo, es mínima. No es probable que se tienda a vaporizar con la succión del agua. La succión es potente. Aquí miren, esta es una imagen real, bueno, todas las demás son reales también, pero esta es una imagen, yo sé que es de Chile, es de la mina El Salvador, de la mina El Salvador. La mina El Salvador es una mina que está al interior de Copiapó, ¿cierto? Que pertenece a Codelco, que varias veces estaba a punto de cerrar por las bajas leyes, por los altos costos, pero como el cobre en este momento está en alza y se mantiene con buen valor, sobre $3 la libra, en este momento incluso se ha alargado la vida de El Salvador, ¿ya? Porque el precio del cobre está muy bueno y se espera que no baje. ¿Por qué? Porque el cobre se necesita para los computadores, para los autos, y ahora que los autos van a ser eléctricos, con mayor razón. Si un auto normal, ¿cuánto cobre creen que ocupa un auto normal? Un auto bencinero o petrolero, ¿cuánto ocupará, ustedes creen, en gramos, kilos? Un auto normal, así por ejemplo, voy a pensar en un Fiat Palio. ¿Ubican el Fiat Palio? Yo sí. Ya, un Fiat Palio, un Fiat Uno, pesa unos 700 kilos. No, a ver, pesa como 1000 kilos un Fiat Palio. 1100 kilos. ¿Cuánto cobre tendrá en esos 1100 kilos de peso del auto? ¿Cuánto creen? 5 quizás. No, la mitad, 2,5 kilos más o menos tiene de cobre. 2,5 kilos. No, no deja de ser, po, ¿ya? 2,5 kilos. ¿Y estos gallos ustedes saben cómo producen autos? Los chinos, los japoneses, los coreanos. Fíjense que Corea tiene Hyundai, tiene la Kia, y no solamente la Hyundai y la Kia producen autos, producen barcos, producen, los Hyundai es una mega empresa que produce, por ejemplo, equipos como retroexcavadoras, eh, ¿cómo se llaman estos? Cargadores frontales gigantescos. Así que la Daewoo también, una tremenda empresa coreana, coreana del sur, ¿cierto? La que también produce grandes equipos. Eh, no estamos hablando solamente de vehículos, ¿ya? La parte vehicular de Daewoo se la vendieron a Chevrolet, pero Daewoo sigue produciendo grandes equipos, hasta barcos produce, ¿ya? Imagínense un barco, cuánto cobre tendrá, toda la parte eléctrica que tiene, ¿cierto? Porque la parte eléctrica es la que obliga a tener cobre, ¿cierto? En un auto. Imagínense un auto ahora eléctrico, ¿cuánto cobre tendrá un auto eléctrico? Si ocupa 2,5 un auto convencional a benzina, un auto eléctrico te está consumiendo 10 veces más cobre, o sea, unos 25 kilos de cobre, ¿ya? Entonces, como todo va para allá, el cobre es muy difícil que baje mucho de precio. A no ser que empiece una pandemia de nuevo y se baje la producción en general, producto de las enfermedades que produce la gente, ¿cierto? Pero en general el cobre va a seguir subiendo, se va a seguir requiriendo. El precio del metal rojo, el cobre, se lanzó al mercado fuertemente cuando empezaron a electrificar las calles, al principio de los años 20, 1910, 1915, 1920, cuando se empezó a dejar el gas natural, luminarias, ustedes ocupaban gas natural para las luminarias,
o más de ciudad, empezaron a cambiarlo por electricidad para las luminarias, ahí se empezó a consumir mucho cobre. Y después eso coincidió con el despertar de automotriz, ¿cierto? 1910, 1915, 1920, las motos. Entonces, desde ahí que el cobre es valioso, digamos, desde que se descubrió lo interesante y todo lo que se podía hacer con la electricidad. Eh, los cables de alta tensión también se utiliza mucha electricidad, ¿cierto? Estamos hablando de un cable de alta tensión, debe tener a lo menos 1 pulgada de diámetro, ¿ya? De puro cobre. Entonces, mucho recurso cobre. Como les decía, en este momento China, Corea y Japón están al alza en cuanto al consumo de cobre, que son los principales productores, ¿cierto? Pero la India no deja de ser, ¿ya? La India también produce mucho, ¿no creen ustedes que producen poca cosa? Existen las camionetas Tata y los camiones Tata, ¿ya? Y los camiones Tata producen el 50% de los camiones del mundo, están hechos en la India. Los camiones Tata producen el 50% de los camiones del mundo. Claro, no solo aquí no llegan muchos Tata, pero todo lo que es África, todo lo que es Asia, está invadido por Tata, ¿ya? Y así otras empresas. Entonces, por el momento se ve un buen panorama para la minería del cobre y para la mina El Salvador, que desde los años 2001 más o menos están cerrándola. Pero nuevamente ahora han proyectado 25 años más para esta mina. Bueno, en este momento aquí están viendo parte de la ventilación de esta mina. Ahí está el motor, ¿se dan cuenta? Es el motor eléctrico. Al otro lado también hay un motor eléctrico, ¿ven? Y otro ventilador axial. En este caso son ventiladores axiales, miren, pero que están, por lo que veo aquí, inyectando aire. Entonces están inyectando aire a la mina, aire limpio, ¿cierto? A la mina El Salvador. Ahí atrás está el otro ventilador. Este sería el motor que está anclado al piso, ¿cierto? Para que no vibre, va anclado sobre una losa. Entonces, este eje es clave, ¿cierto? Que no tenga juego. Entonces aquí tengo un ventilador, dos ventiladores, un motor, dos motores que están aparentemente inyectando aire a la mina. No lo veo con claridad, pero es lo que creo, que están inyectando aire a la mina. ¿Ya? También son motores gigantes. Aquí una persona debe llegar por aquí más o menos. Una persona de 1,70 m, debe ser algo por ahí. Ya no las patas. ¿Ya? Ya, eso por el momento en cuanto a lo que son los ventiladores. Ahora vamos a empezar a estudiar de un libro, ¿cierto?, lo que es la ventilación natural. La ventilación natural. ¿Ya? Es un libro que sacó el Serna Geomín en los años 2002, si no me equivoco, y lo voy a compartir con ustedes para que vayamos viendo lo que es la ventilación natural. ¿Lo pueden ver todo? Sí, profe. Y ahí dice ventilación natural. ¿Qué es lo que es la ventilación natural? Es la ventilación que se da naturalmente en una mina, sin el uso de motores ni ventiladores. Pero para que haya ventilación natural tiene que haber una diferencia de presión entre la entrada y la salida de aire, ¿ya? Ahí dice que la ventilación natural es la energía más barata y abundante en la naturaleza, es el aire natural que se utiliza en la ventilación para minas subterráneas. Este aire se introduce por la bocamina principal de ingreso, recorriendo el flujo del aire por la totalidad del circuito de ventilación, siempre y cuando haya la diferencia de presión entre la entrada y la salida suficiente, ¿cierto?, para que pueda hacer ese recorrido del aire. Entonces, repito, este aire se introduce por la bocamina principal de ingreso, recorriendo el flujo del aire por la totalidad del circuito de ventilación, hasta la salida del aire por la otra bocamina. Acuérdense que tiene que haber una entrada y una salida. ¿Ya? Para que funcione la ventilación natural tiene que existir una diferencia de alturas o diferencia de presión entre las bocaminas de entrada y salida. En realidad, más importante que la profundidad de la mina es el intercambio termodinámico
que se produce entre la superficie y el interior. Ese intercambio termodinámico se refiere a la diferencia de presión y a la diferencia de temperatura. La energía térmica agregada al sistema se transforma a energía de presión, susceptible de producir un flujo de aire. El aire caliente, como ustedes saben, tiende a subir y va a desplazar el aire frío, produciendo circulación. La ventilación natural es muy cambiante, depende de la época del año, incluso en algunos casos de la noche y el día. Voy a hacer un dibujo para que se entienda cómo funciona esto. Voy a soltar esto y voy a compartir una pantalla en blanco. Entonces, vamos a hacer esto, miren. Esto es un cerro. Cerro acá. Lo voy a hacer con un color más de cerro. Entonces, este es el cerro. Aquí tengo un ¿cierto? Ingresa a la mina. Es la parte de arriba del túnel. Y aquí hay una chimenea. ¿Ya? Aquí se puede bifurcar en varios túneles más, pero aquí solamente a modo de ejemplo estoy haciendo un túnel de entrada y una chimenea. ¿Ya? Entonces este es el cerro. Y por acá sigue el cerro Barro. ¿Ya? Imaginémonos que esta entrada está a 1500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Esta salida, o esto que está acá, está a 2000 metros. De forma natural, ¿por dónde va a entrar el aire y por dónde va a salir, creen ustedes? Así que estamos hablando de ventilación natural. ¿Qué creen ustedes? ¿Por dónde? ¿Entraría por arriba? Usted dice que entra por acá y sale por acá. Sí. ¿Quién dice otra cosa? De acuerdo a los conceptos que han aprendido. ¿O todos piensan que entra por acá arriba y sale por acá abajo? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Ya un compañero se arriesgó y dio su opinión. ¿Por dónde entra el aire y por dónde sale? Pueden escribir por el chat si les da cosa hablar en vivo. ¿Qué piensan? ¿Dónde hay más presión atmosférica? ¿Acá o acá? A los 1500. ¿A los 1500 hay más presión atmosférica? ¿Por Sí. qué? Porque en 2000 está más altura, entonces menos presión. ¿Menos qué? Presión atmosférica. ¿Por qué hay menos presión a los 2000 que a los 1500? ¿Por la altura? ¿Pero por qué? Po? Tenemos una razón física. Supongamos que la atmósfera llegara hasta ahí nomás, ¿ya? Imaginemos que la atmósfera llegara hasta ahí nomás. Total, no importa hasta dónde llega, ustedes saben que tiene un tope, ¿cierto? En esta distancia sabemos que la atmósfera es plana, paralela a la superficie, al plano horizontal. Ya imaginemos que esa altura que está ahí, no la voy a dibujar completa, imaginemos que hasta arriba hay 10.000 metros. ¿Ya? Ustedes saben que la atmósfera tiene más de 10.000 metros. Estamos hablando de la troposfera nomás. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay una altura, una columna de aire, ¿cierto? Es una masa que está generando, que tiene un peso, ¿cierto? Por lo tanto, aquí se produce una presión debido al peso de la columna de aire. Acá también tengo una columna, pero más pequeña, que va de los 10.000 hasta los 2.000. Aquí va de los 10.000 hasta los 1.500. Por lo tanto, aquí hay 500 metros más. ¿De qué? De columna de aire. Eso hace que este punto, la presión sea P1.
que aquí la presión sea P2. ¿Dónde hay más presión de acuerdo a lo que les acabo de decir? ¿En P1 o en P2? P1. Aquí dibujé P1 abajo, ¿cierto? Porque aquí puse P1 también. Sí, P1 de abajo. Ya, P1 hay mayor presión porque hay una columna mayor de peso de aire. El aire tiene masa, ¿cierto? No sé, no pincho. Todo esto tiene una masa de aire que pesa. ¿Ya? Aquí tengo una menor cantidad de masa de aire que está pesando. Ya si solamente la atmósfera tuviera 10.000 metros, aquí tengo 8.000 metros que están presionando, en cambio acá tengo 8.500, ¿cierto? 8.500 metros. Hay 500 metros más. O sea, todo este resto de columna que vale 500 metros, ¿cierto? Toda esa columna más de aire está empujando y está generando presión en el punto P1. Por lo tanto, en P1 la presión es mayor que en P2. Y al haber mayor presión ahí, ¿qué significa? Que el aire tiende a entrar. Y como allá hay menor presión, el aire tiende a salir. Un tema de presión, ¿se dan cuenta? Así funciona la ventilación natural. Como aquí hay mayor presión, el aire tiende a entrar a la lámina y después va a tender a salir por ahí. ¿Por qué? Porque el punto de mayor presión está en la entrada. Aquí, ¿cómo se llama? En el portal. Portal es cuando hay una entrada, ¿cierto? O una DIT. Se dice portal o ADIT, la entrada a la mina. Portal o ADIT. Entonces la entrada está a 1.500 metros de altura, tiene mayor presión, por lo tanto, el aire va a tender a entrar. ¿Por qué? ¿Por la presión? La diferencia de presión que hay, ¿cierto? Entonces, así va a circular el aire. Aquí en este punto hay menor presión que acá, por lo tanto el aire va a tender a salir. ¿Se entiende o no? ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta? Lo que puede cambiar es que acá es más frío, y al hacer más frío, el aire se tiende a ser más pesado, ¿ya? Entonces cuando el aire, aquí hay más calor, ¿cierto? Aquí la temperatura es mayor a 2000, a los 1.500 que a los 2.000 metros de altura, ¿cierto? Porque a la medida que yo voy subiendo va disminuyendo la temperatura. Si aquí, por ejemplo, hay 25 grados Celsius, acá puede que hayan 20 grados en verano. Ya estoy pensando en verano. Entonces, el aire caliente tiende a subir también. Entonces, el aire caliente, eh, como es, como es, como están más separadas las partículas de aire por el calor, porque están chocando más, ¿cierto? La temperatura lo que mide finalmente es la agitación de las partículas que constituyen la materia. Por lo tanto, a 25 grados Celsius, el aire, las partículas que conforman el aire están menos denso, y eso hace que tienda a subir. Siempre el aire caliente tiende a subir, porque está menos denso y el aire frío lo empuja hacia arriba, ¿ya? Entonces el aire caliente va a entrar por acá, ayudado por la presión, ¿cierto? Y el aire caliente siempre tiende a subir. Y va a salir siempre al punto más frío, ¿cierto? El aire caliente tiende a subir y va a salir hacia el punto más frío. Que siempre el calor, si ustedes no saben, se mueve del lugar caliente al lugar frío. Entonces hay dos razones por las cuales el aire tiende a salir por el punto P2. Por la diferencia de presión atmosférica y también por la temperatura, ¿ya? Porque el aire caliente tiende a subir, ¿ya? Parte del aire caliente
se va por acá, ¿cierto? También, hacia arriba, desde este punto hacia arriba, pero parte también entra por la diferencia de presión y va a tender a subir también. Pero también se va a ir enfriando, ir avanzando, ¿cierto? Puede que llegando acá ya llegue a los 20 grados, entonces no va a tender a subir. Pero por la diferencia de presión, al principio va a tender a subir, y por la diferencia de temperatura también. Eso es lo que llamamos ventilación natural. ¿Se entiende un poco o no? Sí, profe. Entonces los pirquienes, las pequeñas minas, trabajan así, pues, con ventilación natural, pero está muy influenciada por la temperatura ambiente, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuándo creen que va a haber mejor ventilación? ¿En la noche o en el día? ¿En el día? En el día, ¿cierto? Por la diferencia de temperatura. Va a depender también mucho de la altura. Si aquí estamos a 0, y aquí estamos a 500, ¿ya? O aquí estamos a 2000 y aquí a 2500, pero en general esa es la forma en que circula el aire, ¿ya? Entonces, como no es segura la ventilación y es lenta, ¿cierto? Estamos hablando de ventilación natural, estamos hablando de 0,5 metros por segundo que se moverá el aire. Cuesta también eliminar los polvos, cuesta eliminar los gases producto de la astronadura. Además, aquí yo hice una cosa básica, una entrada y una salida nomás, pero normalmente hay más túneles. Puede que esto siga para allá, ¿ya? Puede que este túnel siga para allá. Entonces, ahí ya va a ser más complicado, ¿cierto? La ventilación. Puede que este túnel tenga entradas por acá. Ya van siguiendo, ¿cierto? La beta, o van siguiendo zonas mineralizadas. Entonces, ahí ya se complica la cuestión. Y ahí es cuando yo tengo que decidir utilizar, por ejemplo, ventilación artificial o agregar ventilador axial, una ventilación axial, por ejemplo. Por ejemplo, aquí lo más probable es que el aire no entre, ¿cierto? Entonces, si estoy desarrollando ese túnel, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que poner un ventilador axial acá, ¿cierto? Adosado al techo, y me esté extrayendo, por ejemplo, aire. Por lo tanto, la manga de ventilación va a ser hasta donde estoy trabajando, y me va a tirar el aire hacia allá, ¿cierto? Extrayendo para que se pueda ir con esa, ¿ya? Y por aquí va a entrar el aire limpio. Por aquí va a entrar el aire limpio. Entonces, en este caso, este ventilador axial lo que está haciendo es extrayendo. Me quedó horrible el mono, tratando de arreglarlo. Se supone que estoy desarrollando, entonces aquí hay acumulación de polvo, humo. Entonces, yo estoy aquí extrayendo el aire, que va a tender a irse para arriba si es que llevo el aire con la suficiente presión para que alcance, ¿cierto?, esta chimenea. Entonces, esta sería la chimenea de ventilación. ¿Se entiende, chiquillo, o no? Sí, profe. Ya, vamos a seguir entonces con el libraco. Entonces, les decía que la ventilación natural es muy cambiante, depende de la época del año, incluso en algunos casos de la noche y el día. Y aquí están mostrando un ejemplo, ¿cierto? Donde está la bocamina, la entrada, el portal o el adit. Como les decía, el aire entra por el punto más bajo, donde hay mayor presión atmosférica, y tiende a entrar, ¿cierto? Y puede recorrer estos lugares. Pero va a depender mucho, ¿cierto?, de la chimenea que tengamos y la diferencia de altura entre este punto y la salida. Dado que la ventilación natural es un fenómeno de naturaleza inestable y fluctuante, en ninguna faena subterránea moderna debe utilizarse como un medio único y confiable para ventilar sus operaciones. Entonces, ninguna faena subterránea moderna que tenga varias operaciones o puntos de trabajo
debe utilizarse como un medio único y confiable para ventilar sus operaciones. Entonces, este tipo de ventilación se utiliza básicamente en la pequeña minería, incluso no la pequeña, sino la microminería, ya los pisquineros funcionan básicamente con ventilación natural. Ventilación auxiliar, ustedes ya saben lo que es. Como ventilación auxiliar o secundaria, definimos aquellos sistemas que, haciendo uso de ductos y ventiladores auxiliares o axiales, ventilan áreas restringidas, empleando para ello circuitos de alimentación de aire y de evacuación de aire viciado, que les proporciona el sistema de ventilación general. Entonces yo adoso un sistema de ventilación auxiliar para ayudar a llevar el aire o extraer el aire contaminado desde un punto que no alcanza la ventilación principal, ¿ya? Como vimos en el dibujo anterior, yo puse un ventilador axial para ayudar a sacar el aire contaminado y llevarlo a la ventilación principal, que era la ventilación natural, ¿cierto? Pero eso también se puede hacer cuando hay ventilación artificial y estoy desarrollando un túnel, ¿cierto? Pero el aire tiende a irse por la chimenea hacia arriba, por lo tanto prácticamente no ayuda a ventilar ese nuevo túnel que estoy desarrollando. Por lo tanto, lo que hago con el ventilador axial es tomar el aire viciado y llevarlo a la zona donde está la ventilación principal para que se pueda evacuar ese aire contaminado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ventilan áreas restringidas de las minas subterráneas, empleando para ello circuitos de alimentación de aire fresco y de evacuación del aire viciado que les proporciona el sistema de ventilación principal. Por extensión, esta definición la aplicamos al laboreo de túneles desde la superficie, aun cuando en estos casos no exista un sistema de ventilación general. Los sistemas de ventilación auxiliar o axial que pueden emplearse en el desarrollo de galerías horizontales utilizando ductos y ventiladores auxiliares son el sistema impelente, que es el que ingresa aire, ¿cierto? El aire es impulsado dentro del ducto. Acuérdense que estamos hablando de las mangas de ventilación con los ventiladores axiales. Entonces puedo tener un sistema impelente o aspirante. Repito, los sistemas de ventilación auxiliar que pueden emplearse en el desarrollo de galerías horizontales utilizando ductos o las mangas de ventilación y ventiladores auxiliares o axiales son el sistema impelente, que toma el aire del exterior, ¿cierto? Y lleva el aire limpio hacia adentro de la mina. El aire es impulsado dentro del ducto y sale por la galería en desarrollo ya viciado. Y sale por la galería en desarrollo ya viciado. Para galerías horizontales de poca longitud y sección, menores a 400 metros y de 3 a 3 metros de sección, se utiliza por lo general el sistema impelente. Lo conveniente es usar un sistema impelente de mediana o baja capacidad. Estamos hablando de galerías horizontales de poca longitud y secciones de no más de 3 por 3 de sección, ¿cierto? Distancia de menos a 400 metros. Lo conveniente es usar un sistema impelente de mediana o baja capacidad, dependiendo del equipo a utilizar en el desarrollo y de la localización de la alimentación y evacuación de aire del circuito general de ventilación de la zona. Dice ver figura 1. Ahí está la figura 1. Entonces aquí estoy con el aire impelente, es el ventilador, está ingresando el aire, ¿eh? Ah, no, perdón, aquí está el aspirante. Este es el impelente. Ahí está ingresando el aire, ¿cierto? Y está saliendo el aire viciado por el túnel principal. Ahí viene una manga de ventilación, ¿cierto? Que toma el aire del túnel principal, donde sí hay ventilación, que es perpendicular a este, ¿cierto? Entonces toma el aire limpio y lo ingresa para arrastrar los polvos y los humos hacia afuera, pero por la sección principal. Ese es el impelente. El aspirante, como dice su palabra, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es tomando el aire desde en esta forma. O sea, tengo las aspas en el sentido contrario, ¿ya? El ventilador. Lo di vuelta al ventilador, ¿ya? Entonces ahora el aire está saliendo por el ducto. Eso sería sistema aspirante. Y el aire limpio entra por acá. Entra tanto aire limpio como aire contaminado sale. Es el sistema aspirante.
Esas son las dos formas de ventilación auxiliar. A veces se utilizan combinadas, ¿ya? Y eso cuando hablamos de ventilación mixta. Ventilación mixta, o sea, tenemos un ventilador que está trabajando como aspirante y otro ventilador que lo está ayudando e ingresando aire limpio. Sistema aspirante ahora. El aire fresco ingresa a la frente del túnel, ¿cierto? Por la galería. Y el contaminado es extraído por la manga de ventilación. Lo que acabamos de ver en el dibujo, ¿cierto? El aire fresco ingresa a la frente por la galería principal y el aire contaminado con polvo y gases producto de la tronadura es extraído por la manga de ventilación. Para ventilar desarrollos de túneles desde la superficie, es el sistema aspirante el preferido para su ventilación. Repito, para ventilar desarrollo de túneles desde la superficie, el sistema aspirante es el preferido para su ventilación, aun cuando se requieren elementos auxiliares para remover el aire de la zona muerta donde casi no hay aire, comprendida entre la frente y el extremo de la ductería de aspiración. Ya vimos el dibujo, ¿cierto? Un tercer sistema al que le decía que es el combinado. Un tercer sistema es el combinado, es decir, combino, ¿cierto? El sistema aspirante con el impelente, que emplea dos tendidos de ductería, una para aspirar el aire contaminado y otra para impeler o introducir el aire limpio. Ahí dice, ¿ve? Una para extraer aire y el segundo para impulsar aire limpio a la frente en avance. Este sistema reúne las ventajas de los dos tipos básicos, ¿cierto? El impelente y el aspirante, en cuanto a mantener la galería y la frente en desarrollo con una renovación constante de aire y en la velocidad de extracción de los gases de disparo. O sea, con esto me ayudo, ¿cierto? Con la desventaja de su mayor costo de instalación y mantención. Obviamente, si tengo dos ventiladores, uno aspirante y uno impelente, voy a gastar más energía, voy a tener que tener mayores costos de mantención, mayores costos de instalación, etc. Para galerías de mayor sección, por ejemplo 12 metros cuadrados, estamos hablando de una galería de más de 3 por 3 metros cuadrados, ¿cierto? Y con una longitud sobre los 400 metros, el uso de un sistema aspirante o combinado es más recomendable. Entonces, cuando tenemos secciones mayores a 12 metros cuadrados, recién habíamos visto una hasta de 3 por 3, y con una longitud sobre los 400 metros, el uso de un sistema aspirante es el preferido o combinado, es decir, impelente más aspirante. Es más recomendable para mantener las galerías limpias y con una buena visibilidad para el tráfico de vehículos, sobre todo si este es de equipo diésel. Hoy día es la ventilación impelente la que más se usa, o sea, la que ingresa el aire limpio hacia las galerías, ya que el ducto es una manga totalmente flexible, fácil de trasladar, colocar y sacar. En este caso, el ventilador, al soplar, infla la manga y mueve el aire. Repito, hoy en día es la ventilación impelente la que más se usa, ya que el ducto es una manga totalmente flexible, fácil de trasladar, colocar y sacar. En este caso, el ventilador, al soplar, infla la manga y mueve el aire. En el caso de la ventilación aspirante, estas mangas deben tener un anillado en espiral, ¿cierto? Rígido, lo que las hace muy costosas. Las mangas deben tener un anillado en espiral rígido, lo que las hace muy costosas, ¿ya? Pero la gracia es que se permiten reducir su tamaño cuando se dejan de usar y las puedo guardar, ¿cierto? Almacenar en un lugar donde ocupan poco espacio, que se tienden a comprimir, ¿cierto? Como un acordeón, ¿ya? El libro que estamos viendo, para que sepan lo que estamos hablando, es este. Servicio Nacional de Geología y Minería, Guía Metodológica de Seguridad para Proyectos de Ventilación de Minas. Antecedentes según el Decreto Supremo 72, Reglamento de Seguridad Minera del año 85, cuyo texto refundido, ¿cierto?, que es el que estamos utilizando ahora, es el Decreto Supremo número 132 del año 2002, del Ministerio de Minería. Departamento de Seguridad Minera, año 2008, esto está hecho por el CERNA Geomin, ¿ya? Así que ustedes lo pueden encontrar, así como lo encontré yo,
buscando archivos PDF de ventilación de minas. Ya buscan la guía metodológica de seguridad para proyectos de ventilación de minas del CERNA Geomin y la pueden tener en su archivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillos? Yo no, profe. ¿Dudas, preguntas? Entonces lo vamos a dejar hasta acá por hoy. La próxima clase la tenemos el lunes, pero el lunes no es la prueba es jueves. Nos estamos viendo entonces. Chao, profe. Chao. Chau, Chao, profesor. profe. Gracias. Chao, profe.